Jacques Lacan. Un psicoanalista que siempre da que hablar y que, fíjate, afirmaba algo que de entrada suena a locura total. Ya, es que no es para menos. Decía que si un profesional de la salud mental te promete la felicidad, en realidad está cometiendo una estafa. Así tal cual. Una afirmación contundente, desde luego. Muy buenas y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos una misión francamente fascinante por delante. Ujú. Vamos a intentar entender por qué esa búsqueda de una, digamos, felicidad sin sombras en la consulta de un analista no solo es una ilusión, sino que puede ser el origen de un sufrimiento mucho mayor. Exacto. Y para eso nos vamos a sumergir a fondo en el texto Política de la cura y felicidad, que está escrito por Hernando Bernal. Vale, vamos a desgranar esto porque la premisa descoloca bastante. Totalmente. Especialmente porque, a ver, cuestiona de raíz las expectativas más básicas que cualquier ser humano lleva a una consulta. Claro, la gente va porque le duele algo. Eso es. Cuando alguien experimenta dolor emocional, la reacción lógica e instintiva de cualquiera es buscar a un experto que elimine ese dolor. Queremos un manual de instrucciones para volver a estar bien. Un mapa con una X roja al final, ¿no? Exactamente. Pero este texto de Bernal nos obliga a mirar debajo de esa expectativa. Nos hace preguntarnos si esa demanda de bienestar absoluto es realmente tan inofensiva como parece a simple vista. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Porque, normalmente operamos bajo un paradigma puramente médico. Ujú, el modelo de la enfermedad. Sí, entra un paciente con una infección, el médico receta un antibiótico y, bueno, la infección desaparece. Es una transacción súper clara. Ya, pero el problema surge cuando la sociedad entera traslada esa misma mecánica a la mente humana. Las personas llegan a terapia y en el fondo están pidiendo la pastilla de la felicidad. Es como una exigencia, en plan, quíteme esta angustia y entrégueme una vida estable y luminosa de una vez por todas. Y claro, se asume que el experto tiene esa fórmula secreta guardada en el primer cajón de su escritorio. Totalmente. Pero Bernal nos advierte que la mente, pues no funciona como un motor al que se le cambia una pieza defectuosa y ya está. Que va, no somos máquinas que sufren averías, somos sujetos que estamos atravesados por el lenguaje, por contradicciones y sobre todo por deseos que muchas veces ni siquiera comprendemos nosotros mismos. Entonces la visión de erradicar cualquier malestar para devolver a la persona a un equilibrio perfecto, pues ignora la propia estructura del ser humano. Así es. Y la historia del psicoanálisis, según nos cuenta Bernal en el texto, muestra que hubo corrientes que de hecho intentaron responder afirmativamente a esa petición de felicidad. Sí, menciona orientaciones que llegaron a centrar el logro de esta felicidad en el acto genital, Ujú. como si, no sé, la resolución de la biología y alcanzar una madurez psicosexual fueran la clave definitiva para ser feliz. A ver, esa es una perspectiva que estuvo muy ligada a lo que en su momento se conoció como la psicología del yo. Había una fuerte tentación de pensar que el objetivo del análisis era básicamente adaptar al individuo a la sociedad. O sea, encajar las piezas en el tablero. Eso es. La idea subyacente era que si una persona lograba resolver ciertas tensiones internas y alcanzaba esa supuesta madurez, pues automáticamente encajaría en el mundo. Sería alguien productivo, estable. Un ciudadano ejemplar que no da problemas. Exacto, un ciudadano ejemplar y, por definición, feliz. Pero claro, Bernal, apoyándose en Lacan, da un giro radical a todo esto. Nos dice que el analista sencillamente no tiene esa felicidad para entregarla. Es que no la tiene. Para visualizarlo mejor, imagínate la escena de entrar a un restaurante de alta cocina. Vale. Un comensal se sienta, llama al chef y le pide el plato de la felicidad eterna. Ya. Y el chef se le queda mirando. Claro, el chef le responde que no tiene esos ingredientes en la despensa, y no es que no quiera cocinarlo, es que sencillamente no existen en el mercado. Es una analogía buenísima. En lugar de eso, el texto señala que lo único que el analista puede ofrecer es su deseo. Y cito textualmente, deseo advertido. Ujú, un concepto clave. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo, ¿eh? Si el propósito fundamental de cualquier terapia no es que la persona salga sintiéndose feliz, ¿qué sentido tiene sentarse en ese restaurante a comer? Bueno, la metáfora del restaurante ilustra súper bien la falta de ingredientes, pero hay que ir un pasito más allá para entender la dinámica clínica real. Lo fascinante aquí es comprender qué ocurre si el chef decide mentir. Ostras, Claro, si dice que sí tiene el plato. exacto. Si el analista responde a esa demanda y dice, sí, yo tengo la receta para que seas feliz, se establece lo que Lacan denomina una relación dual. ¿Y eso en qué se traduce en la consulta?
Pues es una dinámica donde el paciente coloca al analista en un pedestal de conocimiento absoluto. El sujeto cede toda su responsabilidad y espera pasivamente a que el otro le resuelva la vida. O sea, si el terapeuta asume ese rol, se convierte en una especie de gurú. Totalmente. Y el paciente pasa a ser un seguidor ciego que depende de las instrucciones del maestro para saber cómo vivir cada día. Bernal señala que esto destruye por completo la política de la cura. Fíjate, y por eso la cita de Lacan de 1988, de la página 358 que recoge el texto, es tan brutal. Dice que el deseo del analista no puede desear lo imposible. Esa es la frase que lo ancla todo. Un deseo advertido significa que el profesional sabe, por su propia formación y por haber pasado él mismo por un análisis personal, que la completitud es estructuralmente imposible. Esa sensación de que no nos falta nada y estamos en perfecta armonía. Eso es. Prometer lo imposible no es un acto terapéutico, es fomentar una ilusión que mantiene a la persona infantilizada, completamente dependiente. Claro, esa explicación cambia la perspectiva por completo. El deseo advertido funciona entonces como un ancla en la realidad. Ujú. Y el analista se niega a ser un expendedor automático de felicidad y rechaza convertirse en gurú. Su rol adquiere una dimensión muy distinta. Una dimensión que Bernal califica sorprendentemente de política. Sí, y el uso del término política aquí siempre genera confusión porque no tiene absolutamente nada que ver con partidos, ni con elecciones, ni con la gestión de los gobiernos. Ya, no estamos hablando de ir a votar. Para nada. Se refiere a cómo se posiciona el psicoanálisis frente a los discursos dominantes de la sociedad. Porque la sociedad está constantemente emitiendo mensajes sobre cómo deberíamos vivir, qué es el éxito y cómo se ve una vida buena. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Bernal introduce la perspectiva de Éric Laurent, extraída de su texto La familia moderna. Un texto fundamental también. Laurent sostiene que la función política del psicoanalista es recordar que el universal jamás arreglará las cuestiones del goce en su particularidad más abominable. Esa frase es densa, hay que desempacarla. A ver, pensémoslo con las sociedades utópicas que nos plantea la literatura o el cine de ciencia ficción. Vale. Cuando un sistema intenta forzar un ideal de perfección universal para todos los ciudadanos, Donde todos tienen que sonreír y no tener conflictos. exacto, donde todos son productivos y perfectos, el resultado siempre termina siendo una distopía terrible. Obligar a todos a encajar en un único molde de felicidad termina aplastando precisamente lo que nos hace humanos. Es un paralelismo súper válido para ilustrar la presión del sistema. Pero claro, el psicoanálisis lo lleva a un nivel mucho más íntimo. Y esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. ¿Cuál sería? ¿Por qué, a nivel puramente individual, la imposición de un bien universal siempre fracasa estrepitosamente? Y ahí es donde entra la palabreja de Laurent, el goce. Exacto. Laurent nos da la clave con el término goce, que, ojo, en psicoanálisis el goce no es un sinónimo de placer. No es tomarse un helado y disfrutar un domingo. ¿Qué va? El placer es homeostático, busca el equilibrio. Es como comer cuando tienes hambre y parar cuando estás saciado. El goce, en cambio, es excesivo. Es una satisfacción paradójica y a menudo dolorosa que encontramos en la repetición de nuestros propios síntomas. A ver si lo entiendo. Es como cuando alguien se queja constantemente de una relación que le hace daño, pero es literalmente incapaz de dejarla. Ese es el ejemplo clásico. A nivel consciente hay un sufrimiento evidente, pero a nivel inconsciente hay una fijación. Hay una forma retorcida de satisfacción que mantiene a la persona atada a esa situación destructiva. Madre mía. O sea, el goce es singular, es irracional y muchas veces va en contra del propio bienestar consciente de la persona. Por eso mismo, Laurent usa la palabra abominable. Frente a la rareza y la oscuridad de ese goce particular, los ideales universales resultan inútiles. Los manuales de 10 pasos para ser feliz no sirven de nada ahí. De nada. La función política del analista es negarse a normalizar al sujeto según esos estándares de éxito. Tiene que permitirle que se haga cargo de su propio y particular goce. Y fíjate que esto enlaza con una afirmación concundente del texto. Dice que cuanto más queremos los ideales, más fabricamos el mal. Es una paradoja tremenda. Lacan lo llamó la representación exaltada del mal. O sea, si la sociedad o la propia persona establece un ideal de bondad absoluta, de productividad constante y de, no sé, positividad tóxica, Cualquier mínima desviación se percibe como una catástrofe absoluta. claro, ese es el mecanismo exacto.
El ideal no elimina el problema, lo amplifica. Totalmente. Si el mandato social es que la vida debe ser pura luz y sonrisas, entonces la tristeza natural, una envidia momentánea o la simple frustración del día a día se convierten en pecados imperdonables. Es que al definir un bien tan puro y tan inalcanzable, estamos fabricando simultáneamente un mal inmenso. Porque todo lo que constituye la realidad humana imperfecta pasa a ser categorizado como algo oscuro que debe ser extirpado de urgencia. Es una dinámica perversísima. Empezamos buscando la felicidad pura y terminamos construyendo un tribunal interno durísimo que nos juzga por no alcanzarla. Y aunque en la teoría esto se entienda fenomenal, la realidad clínica es muy testaruda. Bernal nos recuerda que los pacientes siguen llegando con la inercia de toda una vida buscando esa felicidad sin sombras. Y aunque el análisis puede ayudar a que las cosas vayan bien, a que la persona se posicione mejor ante su sufrimiento, el texto advierte que hay un muro inmenso. Ujú. Un muro contra el que se estrellan todos estos propósitos luminosos. Y ese muro es la instancia moral humana, lo que Freud denominó el superyo. El concepto de superyo es fundamental aquí y requiere que abandonemos de una vez la idea popular que lo asimila a una especie de conciencia moral tradicional. Sí, como si fuera Pepito Grillo, ¿no? Claro, a menudo se piensa en el superyo como esa figura benévola, una voz interior sabia que nos guía para hacer lo correcto y ser buenas personas. Pero nada que ver. Nada. En la obra de Freud, y muchísimo más tarde en la de Lacan, el superyo se revela como una instancia implacable, es tiránica y es profundamente destructiva. De hecho, el texto de Bernal es demoledor en este punto. Describe la economía del superyo como algo verdaderamente letal. Ujú. Y rescata una cita de Lacan de la página 361 que es, a mi juicio, el núcleo de todo este problema. Dice, cuantos más sacrificios se le hacen, tanto más exigente deviene. Esa es la trampa perfecta. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Vamos a analizar la mecánica de esta idea. Yo me lo imagino, y dime si me equivoco, como si el superyo fuera un agujero negro gravitacional en el centro de nuestra psique. Me gusta esa imagen. Ante un sentimiento de culpa, la persona decide hacer un sacrificio. Por ejemplo, restringe sus deseos, se impone más horas de trabajo para ser superproductivo o renuncia a un placer para sentirse moralmente intachable. Vale. Arroja esa renuncia dentro del agujero negro, esperando que la exigencia por fin cese. Pero ocurre justo lo contrario. La fuerza gravitacional aumenta y la demanda de castigo se vuelve todavía más feroz. Es que lo has descrito a la perfección. Si conectamos esto con el panorama general de la teoría pulsional en psicoanálisis, la mecánica de ese agujero negro queda clarísima. ¿Por qué el superyo demanda más cuando se le obedece? Parece contraintuitivo. Porque el superyo se alimenta de la propia energía de la renuncia. Cuando un sujeto reprime una pulsión o sacrifica una satisfacción en nombre de ese deber ser, esa energía no desaparece por arte de magia. Claro, la energía ni se crea ni se destruye. Exacto. Se vuelve contra el propio individuo y fortifica al superyo. El acto mismo de castigarse y de restringirse se convierte en el goce del superyo. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Por tanto, cada vez que se cede terreno intentando alcanzar un ideal moral inmaculado, el superyo acumula muchísima más fuerza para seguir machacando al yo. Es una trampa sin salida, francamente. Intentar aplacar al superyo portándose bien o buscando el ideal de perfección es como intentar apagar un incendio arrojándole bidones de gasolina. Y aquí es donde Bernal conecta absolutamente todas las piezas de su texto. Él advierte que el analista jamás, bajo ninguna circunstancia, puede olvidar este desgarro del ser moral en su práctica diaria. Porque si un terapeuta ignora la existencia y la mecánica destructiva de este superyo y decide subirse al carro de prometer la felicidad universal, está cometiendo una negligencia gravísima. Totalmente. Bernal lo compara con la figura de un político corriente. A ver esa comparación. Piensa en ese político en plena campaña electoral, que promete pleno empleo, ausencia total de impuestos y soluciones mágicas a problemas estructurales gravísimos. Todo ello sabiendo perfectamente que es inviable. Ya, el típico discurso populista vacío. Pues un analista que promete la armonía absoluta actúa bajo esa misma demagogia, fomenta un ideal del bien que choca frontalmente con la estructura psíquica real del ser humano. Y esto nos lleva directo a la conclusión central del análisis, a esa cita tan contundente de Lacan que comentábamos antes de la página 361. Hacerse el garante de que el sujeto puede de algún modo encontrar su bien mismo en el análisis es una suerte de estafa. Ahí está la palabra clave, estafa. Y ahora vemos claramente la mecánica de esta estafa.
porque no es solo que el analista esté prometiendo algo que simplemente no tiene. Es que, al prometer ese ideal, está armando directamente al superyo del paciente. Ese es el daño clínico real y palpable. Cuando el profesional te garantiza que vas a alcanzar ese bien supremo, te establece un nuevo ideal inalcanzable. Y como hemos visto, ante cualquier ideal inalcanzable, El superyo afila sus cuchillos. Inmediatamente. Cuando el paciente inevitablemente tropiece con su propio goce, con sus contradicciones humanas o con su angustia normal, el fracaso va a ser doble. porque el superyo atacará diciendo, fíjate, ni siquiera con la ayuda de un experto has logrado alcanzar la felicidad que te prometieron. La culpa definitivamente es tuya por ser defectuoso. Exactamente. En un intento bien intencionado por ofrecer un alivio superficial, el analista ha multiplicado el peso de la culpa y de la exigencia interna. ¡Qué barbaridad! Es un cambio de paradigma profundísimo. Pasamos de imaginar la terapia como una máquina expendedora de bienestar a comprenderla como un espacio donde garantizar la paz absoluta es la mayor traición posible hacia quien busca ayuda. El alivio real no viene de alcanzar ese ideal de felicidad pura, viene precisamente de dejar de perseguirlo ciegamente. Y eso requiere mucha valentía por ambas partes, ¿eh? Muchísima. Para quien consulta, implica renunciar de una vez a la fantasía reconfortante de que alguien externo tiene las respuestas mágicas. Y para el analista también es duro. Claro, implica sostener la posición ética de no ceder ante la exigencia de curas milagrosas. En lugar de ofrecer espejismos, el psicoanálisis propone un trabajo mucho más arduo, pero genuino. Que el sujeto logre articular su propia verdad, reconozca su goce particular, por muy extraño que sea, y aprenda a convivir con la falta que es, al final, inherente a la vida humana. Eso es, restándole poder a esa voz interna tiránica que siempre exige más y más sacrificios. Es un recorrido que desmonta muchísimos mitos. Hernando Bernal nos ha llevado hoy a ver que esa felicidad sin sombras no solo es un plato que no existe en el menú, sino que es la receta misma de la neurosis. Ujú. La función del análisis no es vender humo, sino ofrecer un espacio seguro donde desmontar los ideales universales que asfixian la particularidad de cada persona y, sobre todo, no alimentar al tirano interno que exige la perfección constante. Comprender la naturaleza insaciable del superyo y la paradoja de nuestro propio goce, pues es el paso previo indispensable para dejar de girar en esa rueda de hámster. Esa rueda donde la culpa y la exigencia se retroalimentan constantemente y no te dejan vivir. Bueno, y con toda esta arquitectura mental sobre la mesa, hay una reflexión que me surge de forma muy natural y que sirve para que nuestra audiencia siga pensando un poco más allá de este análisis a fondo. A ver, cuéntame. Si sabemos que la brújula moral interna, ese superyo tiránico del que hablábamos, extrae su fuerza y su crueldad de los sacrificios y de las renuncias que hacemos en nombre del ideal de perfección, cabe plantearse lo siguiente. Ujú. Tal vez, la búsqueda obsesiva, constante y francamente agotadora de una felicidad pura y libre de toda culpa es, paradójicamente, el combustible principal de nuestra propia infelicidad contemporánea. Es una reflexión muy potente. Así que dejamos una invitación a quienes nos escuchan. Observen qué parcelas vitales están sacrificando diariamente, no por un bienestar real, sino en el intento inútil de alcanzar un ideal que solo sabe exigir más. Hasta la próxima inmersión profunda.